Porque Dios es nuestro ¿qué? Es nuestro rey, es nuestro legislador y es nuestro ¿qué? Y es nuestro juez. ¿Quién dice amén por eso? Cuando lo reconocemos como rey, no, cuando usted y yo reconocemos a Dios como nuestro rey, en nosotros no se va a entronar la iniquidad. ¿Quiénes hemos sido libres de la iniquidad? Entonces la iniquidad nunca se entrona. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldición. Entonces cuando reconocemos a Dios como rey, que Él gobierna nuestra vida, una vida gobernada por Dios no entrona la iniquidad. La iniquidad va saliendo, la iniquidad en la medida en que vamos creciendo. ¿Quién dice amén por eso? La iniquidad, cualquier esquirla de iniquidad va saliendo de nosotros. ¿Sabe por qué? Diga, porque hemos dado el gobierno de nuestra vida ¿a quién? Al Padre. Entonces cuando usted dice no, mi vida depende del Padre, mi vida depende de Dios, es cuando usted le da un gobierno a Dios sobre su vida. Y cuando Dios gobierna su vida, nunca la iniquidad se va a entronar. Ciertamente la iniquidad por una maldición, verdad, generacional puede venir y reproducirse, pero cuando usted va sacando la iniquidad de su vida y Dios, cada que usted crece, ¿quién dice amén por eso? Los que vamos creciendo espiritualmente, cualquier esquirla, usted va viendo que usted cada día va renunciando, cada día se va desarraigando, cada día usted va teniendo que menos efectos de cualquier esquirla de iniquidad sobre su vida. Y a los que nos pasa eso, nunca la iniquidad se va a entronar en nuestro corazón. ¿Por causa de qué? Por causa de la benevolencia del justo juez y por causa de que Dios es mi ¿qué? Diga, es mi rey. Vamos, dígalo así con alegría, Dios es mi rey. Así como cuando usted en una fiesta y cantaba, ay, Él es mi rey, usted, el rey, Dios es su rey. Dígalo con alegría, Dios es mi rey. Él es el que gobierna mi vida. Cuando Dios gobierna la vida de uno y la vida suya, la vida de nosotros, la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, nunca la iniquidad se va a entronar. O sea que la iniquidad, ¿qué pasa? La maldición generacional nunca se va a entronar en tu vida. O sea, no vas a sufrir efectos de las maldiciones generacionales. Hoy el país sufre por tanta maldición generacional. Hoy sufre por el desconocimiento de una verdad que está en la boca suya y en la boca mía. Hoy hay alguien que puede escucharlo a usted, cualquier hombre, mujer, de cualquier estatus, de cualquier estado, de cualquier lugar, de cualquier poder, puede escucharlo a usted. Y si lo escucha a usted, esa persona puede ser libre de una iniquidad. Porque usted sabe que la iniquidad es real. Usted ha visto el salir la iniquidad de la vida. Usted sabe que Dios es un Dios real. Usted sabe que cuando alguien tiene a un Dios vivo entronado en el corazón, por eso el mundo, el país, lo que necesita es a un rey. Y es tener en su corazón y en su vida al rey, al Padre, al Papá Dios, al Padre real, al gran yo soy, a Yahweh, ay Dios mío, a Jehová de los ejércitos, al Padre de todo espíritu, al que es real, porque hay mucho chiviado, al Dios de dioses, al Dios de dioses. Por eso lo más valioso lo tenemos nosotros. Pero esa verdad no puede estar tan cerrada en nosotros. Necesitamos sacar esa verdad. Necesitamos gritarle al mundo que Dios rompe la iniquidad, que Dios corta la maldición de una familia de generación en generación. Que el único que puede cortar una maldición de generación en generación es el Rey, el Padre, a través de su Hijo. Y esa verdad usted la tiene para gritarla a los cuatro vientos, para proclamarla. ¿Para qué? Para que no se entrone la iniquidad en las vidas y en los corazones. Pero Dios también decía que cuando lo reconocemos como Rey, Dios no recompensa el crimen. Él es Dios, Rey, Él gobierna y Él ama la verdad en lo íntimo. Él no va a recompensar nunca el crimen. Él trae justicia. Dios es Jehová de los ejércitos y Dios es un Dios justo. Yo sé que los líderes hoy que leyeron en el liderazgo, leyeron
Están viendo el libro de Números y ven y saben que Dios es un Dios que es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Él no deja en vano el crimen, la maldad. Él hace justicia. Por eso hay que dejarle la justicia a Dios Padre, porque Él es un Dios de justicia. Él no confunde la virtud con el juicio. Gente que puede ser muy virtuosa, pero si invalida el gobierno de Dios en su vida, va a tener unas consecuencias. Porque no te confundas de la virtud. Hay gente muy virtuosa pero injusta. Dios, cuando lo reconocemos como legislador, estamos recordando, es cuando la misericordia ha edificado su trono sobre la ley. Es decir, la ley triunfa en tu perdón. Por eso nos acercamos al trono, confiadamente. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para tu vida hoy. Hay una esperanza, hay una esperanza. Tiene que haber una esperanza contra esperanza en nuestro corazón. Hay una esperanza de ver vidas transformadas. Hay una esperanza de ver familias restauradas. Hay una esperanza para esta tierra. Hay una esperanza para nuestro país. La única esperanza es la fe combinada con la esperanza que nos da el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios es el amor en nuestros corazones. Quien no tenga amor no tiene el Espíritu de Dios. La gente tiene religión, pero no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el derramamiento del amor de Dios en nuestro corazón. Y eso nos permite combinar dos cosas. Diga, fe y esperanza. Y cuando combinamos la fe y la esperanza, hay un anhelo ferviente con fe en la esperanza. Tenemos la esperanza de que la fe va a hacer cosas grandes para ver vidas, hogares, familias. Yo puedo creerlo. ¿Quién lo cree conmigo? La ley triunfa en tu perdón. Por eso nos acercamos al trono. Cuando reconocemos a Dios como juez, estamos haciendo un repaso. Por medio del juez es que la ley se convierte en algo vivo, capaz de aplicarse a las condiciones humanas. No deja Dios sus mandamientos en vano. Dios les hace justicia. Por eso lo que sembramos es lo que cosechamos. El que siembra amor va a cosechar amor. El que siembra virtud va a cosechar virtud. Porque hay justicia. Dios es un Dios justo. Todo lo que siembra, de eso cosechas. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Estamos sembrando para el espíritu. Dios está agradado de ti. Tú estás aquí, estás sembrando para tu espíritu. Podrías estar en cualquier otra parte, pero hoy Dios nos tiene aquí, sembrando para nuestro espíritu. La función de los reyes bajo autoridad es aplicar justos juicios con la misma conducta y justicia que el Padre. Eso es la benevolencia del justo juez. Por eso vimos el reconocerlo. ¿Lo reconocemos como qué? Hay que reconocerlo como rey, como legislador y como juez. Y por eso aprendemos a recibir ¿qué? Diga, voy a aprender a recibir coronas. ¿Y quién estuvo el domingo que aprendimos a recibir lluvia de bendición? Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, ¿quién va a recibir? Y recibir es acoger. Recibir es decir, nada ni nadie me va a impedir que yo reciba lluvia de bendiciones. ¿Quién lo cree conmigo? Es algo con convicción. Usted tiene convicción en su espíritu. Estamos en el espíritu y por el espíritu. Y por eso tenemos que aprender a recibir coronas. Hay 7 coronas, vamos a aprender a recibir coronas. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo del 1 al 5. Está escrito en la palabra de Dios. Léalo conmigo. Tú pues, hijo mío, sé bien cobarde, esfuérzate. Muy bien, vuélvalo a leer conmigo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres como fieles, que sean como idóneos
para enseñar también ¿a quién? A otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto se lo escribía el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto, sino que recibáis galardón. ¿Qué? Diga, yo voy a aprender a recibir coronas. La corona es símbolo de autoridad y honor. Simbólicamente en la Biblia se refiere al galardón espiritual que se otorga al creyente por su perseverancia y trabajo en el reino. Es decir, en el reino hay que trabajar, porque Dios nos escogió para que le sirviéramos a Él. Cuando la vida de Dios gobierna la vida de uno, ya usted no se gobierna a sí mismo. Ya usted y yo no hacemos lo que nosotros queramos. Ya nosotros hacemos lo que el Rey de nuestras vidas dice que hagamos, correcto. Y eso se llama como gobierno. Entonces, ese gobierno de Dios, ¿verdad? Usted y yo, que estamos sometidos, decimos, vamos a recibir coronas de Dios por cuanto yo me dejo gobernar. Y cuando yo me dejo gobernar es cuando yo acepto la legislación de mi Padre. Y Dios ha resumido toda la ley y los mandamientos, los puso en nuestros corazones, afirmándolo solo en 2 mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. ¿Quién dice amén por eso? Entonces, cuando nosotros tenemos el gobierno de Dios y la legislación de Dios está de continuo en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos acto de ¿qué? De justicia. Y para eso, y en eso es que Dios quiere que trabajemos en el reino. Evidenciando y dando testimonio del Cristo que habita en nosotros. Del Cristo que está en nosotros. Y es el que nos permite recibir las coronas. Las coronas las usaban ¿quiénes? Los reyes y los sacerdotes. Nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Pero legítimamente Cristo nos hizo rey y sacerdotes para Dios. Es decir, nuestra ciudadanía era una ciudadanía terrenal que nos llevaba absolutamente a una condenación. Pero cuando recibimos a Jesús, por eso cómo no amar a Jesús. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas, pero no solamente nos quedamos ahí, sino como en el estatus en que usted está, en el estatus en que estamos, en el que estamos creciendo, lo hacemos al Cristo que está dentro de nosotros, le permitimos que sea gobernado por el Padre de todo espíritu, porque le hemos cedido nuestra vida a Jesús. Entonces le permitimos a Jesús, que es un rey. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué cree? Porque Él dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo hablo lo que oí hablar a mi Padre. Porque mi Padre está en mí. Como mi Padre está en mí, yo estoy en ustedes. Y por eso Él dijo, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso Dios, cuando lo guarda a usted y cuando me guarda a mí del mal, es cuando usted proclama alabanzas al nombre del Señor. Y cuando usted dice, mis ojos no van a ver muerte, no van a ver destrucción, no van a ver qué, no van a ver maldad. O sea, sus ojos, ¿por qué? Por causa del que porta. Y si usted porta al Cristo como lo porta, quien dice amén por eso, y usted hace que el Cristo que esté en usted y el Cristo que esté en mí crezca. ¿Por qué? Porque cada vez más el Cristo que está en usted le permite al Padre que lo gobierne. Porque cuando usted se lo permite, porque Dios le ha dado libre albedrío, le ha dado una voluntad, pero cuando usted dice no, yo renuncio a ese libre albedrío, es cuando usted ya está sometido. Es cuando ya le hemos permitido a Jesús que se mueva con liberalidad,
que pueda conectarse de tal manera con el Padre, que tengamos actos de justicia, que podamos ver la benevolencia del justo juez y que podamos estar legítimamente como ciudadanos del reino. Hacerse cargo de las coronas que Dios quiere darnos es comprender su amor y su benevolencia en su justicia. Hay que hacerse cargo de eso. Dios te quiere dar coronas. Hazte cargo de las coronas. ¿Por qué? Porque es un regalo. Esas coronas es un galardón. Por eso es nuestro deber tener una disciplina como rigurosa. La disciplina rigurosa te lleva a ser constante y persistente para lograr resultados. Es decir, una persona disciplinada y persistente en su crecimiento espiritual es una persona que está apta, ¿para qué? Para recibir los galardones y las coronas de Dios. Porque nadie que no milita, que milita en las cosas de qué espirituales, es quien decide no estar tan preocupado en militar en las cosas terrenales, porque este mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que el que legítimamente está preparado para ser coronado es una persona que es persistente en su crecimiento espiritual. Es una persona que es persistente y rigurosa, y eso te lleva a ser constante para lograr resultados. O sea, entonces alguien que se determina a decir: yo no me canso hasta que no reciba el desarrollo de un don en mi vida. O sea, alguien que sea persistente como un atleta, o sea, que prosigue a esa meta, pero alguien que milita, alguien que se exige como un soldado. No simplemente por lo que puede hacer como soldado o cómo puede servir. Esa es la añadidura y el resultado de lo que usted es. Porque seguramente hay mucha gente que le podrá decir: mire, Señor, pero todo lo que gané, no, pero no recibe galardones. No se trata de lo que podamos hacer, se trata de quiénes somos como soldados para nuestra propia vida. Por eso hay que tener disciplina rigurosa. Por eso hay cosas que usted no puede negociar. Usted no puede negociar su crecimiento espiritual, porque eso te lleva a ser constante, persistente para lograr que diga resultados. La legitimación de recibirlo como rey nos lleva a tenerlo gobernando nuestro ser, y eso nos va a permitir renunciar a los rudimentos de este mundo. Que renunciar a las cosas de este mundo. Entrenar duro nuestro espíritu es someternos a lo que está escrito en su mandamiento. O sea, hay que entrenar el espíritu. Hay que hacer entrenamiento espiritual. Usted tiene que hacer entrenamientos, y yo hago entrenamientos espirituales. Persistencia, usted debe probarse, debe llevar en sus madrugadas, en sus oraciones, debe activar su espíritu. Si usted habla en lenguas, ¿cómo puede ser que a usted le apague el don de lenguas? Cuando está escrito en la palabra que no apaguéis el don con el cual ha sido sellado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No apague el don. ¿Para eso qué? Por eso permanece como avivado. Avivado, alguien avivado en el espíritu. ¿Qué pasa? No permite que los dones se le apaguen. ¿Por qué? Porque las atmósferas de este mundo, o sea, los afanes de este mundo tan pervertido, este mundo lleno de maldad, dice que por causa de la maldad en la tierra el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe por qué se enfría? Porque la gente se va volviendo insensible espiritualmente. O sea, ya se le convierte la venida de la iglesia en un rito, pero no hay una pasión. No hay una gana de crecer. No dice: ¿cuándo fue? ¿Hace cuánto? No dice: voy a hacerme una vigilia con el Señor, Dios conmigo y yo con Él. Tiempos de oración, tiempos de comulgar. Nosotros tenemos vigilia con el pastor, hablando toda una noche del Señor, de la palabra, de la revelación, de lo que Dios está haciendo. Güere, y uno habla, es una pasión. Y nos vamos a ver, ¿qué piensa? Y seguimos en la velada y hable del Señor, y hable, porque hay que ser como persistentes. Usted, nadie más lo puede hacer por usted. Usted tiene que ser un soldado que ejercite su espíritu para ser coronado. ¿Por qué? Porque eso es lo legítimo. Usted no puede pretender que alguien: yo quiero recibir coronas, pero si ese que se entrena es más disciplinado que tú, o sea, ejercita más el espíritu, o sea, ve menos Facebook
y está preocupado menos de las cosas de este mundo y está más inquieto por buscar las cosas del cielo. Entonces dice el Señor, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. O sea que uno no puede ser ilegal para luchar, tiene que ser legítimo. O sea, hay que ejercitar el espíritu, hay que entrenarse, hay que entrenar duro el espíritu. Diga, hay que entrenarse, hay que entrenarse, hay que entrenarse, hay que entrenarse. Hay que venir a Despertando a los Valientes, a intercesión, hay que hacer oraciones, sáquele tiempo, hay que sacarle tiempo al Señor. No esa oracióncita, no, yo voy en el carro y voy orando porque con las ocupaciones voy orando en el carro. O no, o yo estoy en el gimnasio y voy orando, no. Ese es el entrenamiento físico, pero tu entrenamiento espiritual, ¿qué es más importante? Entrenar el cuerpo, ese cuerpo, ojo, se pudre al final y se lo comen los gusanos. Hay que entrenar el Espíritu de Dios. Y no te estoy diciendo que no hagas ejercicio ni que entrenes los músculos, pero hay que entrenar el espíritu como un buen atleta de Jesucristo. ¿Quién dice amén por eso? Hay que entrenar duro, hay que entrenar duro, hay que entrenar duro. ¿Dónde están los que entrenamos duro? Hay que sacar músculos. Hay que sacar músculos. Hay que sacar músculos espirituales. Por eso entrenar duro en nuestro espíritu, someternos a lo que está escrito en su mandamiento. Y como el agricultor espera luego de trabajar en nuestro ser interior para la hora de hacernos hijos firmes, que están seguros de la victoria, Padre. En el nombre de Jesús. Toma el control de estas comunicaciones, Señor. Padre, tú eres Dios. Por eso hará de nosotros hijos firmes. Dios necesita gente firme, que estén seguros de la victoria y de la certeza de los galardones de Dios para con nosotros. Si de algo tiene que estar seguro un hijo de Dios, es de los galardones que va a recibir con Dios. Es de los galardones del Señor. O sea, esa tiene que ser una necesidad, un anhelo ferviente de entrenarnos, de ser atletas eficientes, de ser gente cada vez más con un anhelo ferviente de buscar las cosas del Espíritu. Y por eso vamos a recibir una primera corona. Diga, corona de misericordia. Salmo 103, versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, bendice, léalo conmigo que quiero que leamos la palabra bendita del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos, venga, yo quiero que se oiga que usted está ejercitando su espíritu. No puede recibir la palabra cuando Dios le dice, abra su boca, ábrala. Mire, porque es que todo eso que, como que voy, como que llego, estamos, no importa si viene cansado, ejercite su espíritu en recibir. Ok, no está porque, muy bien. Salmo 103, y le voy a decir, o pásale, yo mandé el audio, por favor, para que vamos estando pendientes. Muy bien. Salmo 103 del 1 a 11. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Dónde están los que están en dimensión de obediencia? Ahí tenemos un espíritu de temor reverente a Dios. Entonces Dios es misericordioso. ¿Quién dice amén por eso? Diga, Dios es misericordioso.
Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién quiere recibir la corona de misericordia? ¿Usted se imagina y estamos coronados con misericordia? Todo el tiempo la misericordia de Dios va a estar ahí. ¿Quién necesita la misericordia de Dios en tiempos tan difíciles? Somos unos bendecidos, pero esa misericordia de Dios es la corona con favores y misericordia. Y la misericordia significa benignidad y compasión no merecida. Dios no tiene obligación de darnos nada. No tiene obligación. Ay, que es que yo voy a decirle a Dios, como no, usted no tiene. Dios no tiene obligación con usted ni conmigo. Él no nos debe nada a nosotros. Él nos hace favores sin merecerlo. Aquí estamos por su mera misericordia. ¿Sí o no? A lo bien. La misericordia de Dios. Lo que Él nos da es por su misericordia. Por ella alcanzamos perdón, sanidad y rescate. Fue la misericordia de Dios la que envió a Jesucristo a morir por usted y a morir por mí. Hoy, gracias a Él, a su misericordia, a su amor para con nosotros, es que hoy estamos gozando de una vida en libertad y estamos preparándonos para la eternidad. Cuando estamos en apuros, Él nos corona de favores y misericordia. La manera de inspirar para esa corona es reconociendo que Él tiene misericordia de quien quiere. No hacemos nada para ello, está escrito en su palabra. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Es potestativo, Él es soberano y Él es ¿qué? Autónomo. Él es autónomo, Él tiene misericordia de quien quiere. Sin embargo, es de entendido saber que podemos inspirar a Dios. Podemos inspirar a Dios, porque el que encubre su pecado, dice, no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, nosotros podemos inspirar a Dios teniendo actitudes que, como está escrito en su palabra, nos lleven a alcanzarla. ¿Quién dice amén por eso? Es decir, es potestativo de Él tener misericordia de quien Él quiera, pero podemos, ¿verdad? Siendo buenos soldados, siendo gente espiritual, Dios puede decir, pero mira la actitud de esos emanuelistas, ¿cómo yo no les voy a derramar lluvia de bendición? Si yo estoy agradado de ellos, imagínese usted, se dejan confrontar, reciben la palabra, vienen y oran al Señor. Dios está agradado con usted y está agradado conmigo. ¿Quién dice amén por eso? Por eso estamos dispuestos a recibir esa corona de ¿qué? De misericordia. Por eso la confesión es muestra de que queremos, ¿verdad? El confesar es una muestra de que queremos apartarnos del pecado. Cuando alguien confiesa un pecado y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. Por eso hay una evidencia de estar coronados en misericordia. ¿Quiénes estamos coronados en misericordia? Usted está coronado en misericordia. Usted tiene la corona de la misericordia. Dígale, Padre, yo recibo esa corona de la misericordia. Puede ser de que en esa lluvia de bendición, usted como ya tiene esa corona de misericordia, usted no sabe hasta cuándo Dios le va a hacer, qué tanto le va a hacer misericordia a Dios en medio de esa lluvia cuando usted recibe esa corona de misericordia. Porque diga, yo ya la tengo. Entonces, Dios, hay una evidencia de los coronados en misericordia. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Las acciones que revelan el carácter en una persona es la evidencia del estado de su corazón. Como está nuestro corazón, tal cual son nuestros pensamientos, tal somos. Y lo que pensamos es lo que baja al corazón. Por eso las acciones que revelan el carácter en un hijo, en una hija de Dios, es la evidencia del estado de su corazón.
Como está su corazón, así mismo está su crecimiento espiritual. Así como el árbol sano da frutos buenos y un árbol enfermo produce frutos malos, la verdadera naturaleza es mostrada en los comportamientos diarios. O sea, quienes somos, lo mostramos en nuestras actitudes diarias. Por eso hay que tener una evidencia de que estamos coronados de misericordia. ¿Quién cree que estamos coronados de misericordia? Amén. ¿Es verdad? Dios ha dicho, Emmanuel, yo estoy agradado con ustedes. Dios nos ha enseñado. Dios nos ha dado muchísima palabra. Dios nos dijo, mire, este es el año de justicia para usted. Y Dios nos dijo, mire, por eso usted fortalezcase en el gozo de la justicia. Vaya siempre de la victoria a la batalla. Sepa que usted cada guerra se la va a ganar. Tenga en cuenta usted que yo le estoy probando el corazón para que usted salga aprobado. Entonces, todo entendido. Como usted es una persona entendida, usted dice, bueno, pero Dios dice que ese es el año de la justicia. Pero Dios nos dijo que estuviéramos fortalecidos en el gozo, que somos unos victoriosos. Y usted lo cantó, a usted se le ministró, pero luego dijo, ojo que voy a probar tu corazón. Porque de lo que hay en tu corazón es lo que evidencia el estado de ¿qué? De coronación de la misericordia de Dios que vas a empezar a evidenciar en tu vida. Entonces usted dice, yo verdaderamente soy coronado. Entonces vamos a ver cómo te comportas en los tiempos de prueba. ¿Qué clase de fruto vas a dar? ¿Un fruto bueno o un fruto malo? Entonces, para eso, quienes están aquí conmigo, vamos a ver evidencias de la coronación de la misericordia de Dios. Usted dice que si yo estoy coronado en misericordia, porque Él es el que hace favores. Mi alma alaba a Dios, mi alma ama a Dios por sobre todas las cosas. Alma mía, alma mía. Y somos reverentes y tenemos temor reverente a Dios. Por eso, para ello, usted lo va evidenciando y yo cada día más, cuando aprendemos a aceptar, confesar los pecados, diga, hay que aceptar, confesar los pecados. Santiago capítulo 5, versículo 16. Está escrito la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis como sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, cuando confesamos las ofensas unos a otros y oramos unos por otros, vamos a ser sanados. Un país puede sanarse cuando se perdonan y cuando las ofensas son confesadas, cuando se ora los unos por los otros. Porque la oración del justo, quienes hemos sido justificados, somos la justicia de Dios mediante Jesucristo, ¿cierto? Entonces, si tenemos un concepto claro, nosotros sabemos que la evidencia de estar coronados de misericordia es aprender a aceptarlos, confesar los pecados. Yo tengo que aceptar, confesar mi pecado. Usted tiene que aceptar, confesar los pecados. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón para justicia, pero con la boca se confiesa. O sea, usted que es un coronado de justicia, usted que es un hombre, una mujer que va a dar evidencias, usted y yo cada vez más, de que somos coronados, la evidencia de la coronación de la misericordia de Dios. Esta persona, no, esta persona es una persona que está coronada de la misericordia. Dios tiene mucha misericordia. Es que se le ve la vida a la familia, se le ve la misericordia de Dios. Es cuando esa persona, usted y yo, aceptamos confesar los pecados. ¿Por qué? Porque cuando se confiesan y cuando se confiesan con la boca y se aparta el pecado, es que tenemos misericordia. Cuando yo aprendo a confesar es admitir las debilidades y reconocer a otra persona las fallas que tenemos que están guardadas en el corazón. Entonces, esta confesión nos lleva a la restauración. Muchas veces pedimos perdón, pero nos cuesta trabajo confesar a otros las molestias profundas que, sabiendo que son pequeñas zorras, pueden estar dañando el viñedo. Entonces le voy a contar algo que yo le decía el domingo, que le tengo una revelacioncita, algo que Dios mostraba a mi corazón en medio, ¿verdad?, de todo lo que meditamos en la palabra, de saber que Dios decía, viene lluvia de bendición, de que somos una casa que ha aprendido a ser
leíamos esta mañana también todas esas declaraciones de esas mujeres. Yo le explicaba al pastor, mira, tremendo como ellos los varones pues no están en Déboras, y yo le mostraba la profundidad de esas declaraciones del martes, que yo veía lo profundo de cada una de esas declaraciones que hacía ese ministerio de protocolo a través de esas mujeres de dimensión del llamado poderosas. Usted tiene que aprender a reconocer que hay poder. O sea, cuando usted lee esas declaraciones, usted dice, yo le decía, mire, a veces algunos no están más crecidos porque no se pegan a lo que hay, pero tiene profundidad cada declaración, profunda, tiene espíritu, porque no solamente es que yo confiese algo, es que eso que yo confieso, eso que yo escribo tiene un espíritu. Tiene el espíritu de la visión, tiene el espíritu de la palabra, tiene el espíritu de la confesión. Porque no solamente es una elaboración de una declaración, esa declaración tiene un espíritu que lleva a qué, que te lleva a entrar a confesar. Pero entonces estamos aquí. Entonces cuando hablamos de esa confesión, entonces el Señor le contaba que esta semana yo decía, bueno, Padre, tú nos llevaste a hacer 52 días, ¿quién lo recuerda? 52 días de declaraciones cuando restauramos los muros de Jerusalén y aprendimos a declarar muchísimo. Empezamos a declarar, y Dios en los planes de renovación nos permite declarar, y nosotros sabemos declarar. ¿Quién dice amén por eso? Somos una iglesia muy entendida, que sabemos pedirle perdón al Señor. Nosotros decimos, vamos y le confesamos el pecado al Señor, y está muy bien, porque somos reyes y sacerdotes y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro, y estamos correctos en conceptos. ¿Quién dice amén por eso? Y usted es un hombre y una mujer que puede ir, que tiene autonomía para ir al trono. Usted es un sacerdote, usted puede presentarse ante Dios, ante el Padre, a través de la obra del Espíritu Santo, que es el que escudriña lo más profundo que hay en el corazón del Padre y se lo revela. De hecho, usted sube la oración y yo subo la oración en el Espíritu y por el Espíritu y con el Espíritu, y Él baja los designios que hay en el corazón de Dios, y eso es perfecto. Y usted puede estar en un acto de contrición, en un acto de humillación, y usted y yo nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor, yo sé que hay cosas en mí, Señor, que no te sirven. O sea, desarraiga, saca, Señor, aún lo más profundo, Padre. Yo sé que esto todavía me gana, y usted lo confiesa, y amén por eso, y usted va al Señor y Dios lo perdona, porque Él es justo y fiel para hacerlo. O sea, y su palabra Él no la invalida. Recordemos que Él es un legislador, recordemos que Él es un Dios justo, y recordemos también que Él es nuestro rey y nuestro gobernador. Y muy bien por eso. Pero cuando nosotros queremos, ¿verdad?, restaurar, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Y decimos, ¿y por qué si confesamos tanto, declaramos, nos liberamos, declaramos la palabra, pero por qué todavía en algunas ocasiones esas debilidades vuelvan y alcanzan? ¿Por qué volvemos a lo mismo? Porque tenemos algunas malas y mismas actitudes incorrectas. Yo me decía, porque hay que confesarse las molestias unos con otros. Porque muchas veces decimos, sí, Señor, he pecado, sí, mira, perdóname porque te miré rayado, te miré 2 veces, perdóname. Pero cuando podemos sentarnos en una, Dios decía, mira, la renovación la haces cuando declaras bien, pero la restauración, la renovación, Dios te renueva, Dios te limpia, Dios te perdona y ya, listo, perfecto. Dios nos perdona, pero un corazón restaurado, o sea, una vida restaurada al estado original ¿de quién? De el Padre y el Hijo en nosotros, es decir, una vida restaurada al estado original de como Dios quisiera que tú y yo viviéramos. Solo se da en la medida, porque yo le pregunto al Señor, ¿verdad? Porque nosotros vemos la palabra, pero entonces uno observa y uno ve y uno dice, Señor, pero tú nos has hablado esto, y uno se observa y uno medita y uno observa la iglesia, es nuestro deber
observar sus actitudes, sus comportamientos, las acciones de la iglesia. Señor, ¿qué pasa? Porque para eso oramos. Es un deber poner un fundamento apostólicamente en su espíritu. Pero uno dice, ¿pero por qué? Las evidencias de esa coronación de la misericordia, sabiendo que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Pero ¿por qué muchas veces no se ven reflejadas? Entonces, porque falta esa parte, y somos una casa de restauración, pero falta esa parte donde debemos aprender a confesarnos unos con otros el pecado. ¿Por qué? Porque debemos saber a quién le vamos a ir a confesar todos nuestros pecados, porque para eso tenemos estatus espirituales, para eso tenemos unos sacerdotes, gente madura, porque usted no le puede ir a confesar todos los pecados de lo que usted dejó de hacer, porque cuando estamos hablando de pecado no simplemente es la confesión, quiero aclarar, del pecado que usted pueda haber cometido contra otra persona. No sé si estamos aquí. El decir confesar nuestro pecado es poder también sacar de nosotros muchas cosas que se las hemos confesado a Dios, que Dios nos ha perdonado por ellas, pero que se hace necesario sentarse a confesar muchas cosas a gente autorizada por Dios de buen testimonio, sacerdotes establecidos, estructurados, donde usted se pueda sentar a decir, se hace necesario que yo confiese esto que todavía me gana, pero que yo creo que esta actitud que yo no puedo cambiar es porque todavía está en mí y yo puedo sacarlo, ya Dios me ha perdonado. ¿Quién dice amén por eso? Estoy hablando de sacerdotes grandes como lo es usted, eruditos, gente tan llena del Espíritu Santo, pero que Dios dice, esa evidencia es porque se hace necesario levantar oraciones justas para que puedan mucho. A ver, nosotros necesitamos que la oración pueda cambiar familias. Necesitamos que pase, que cuando oremos por alguien, necesitamos que esa vida esté totalmente restaurada, porque necesitamos multiplicar esto que hacemos y ser instrumento verdaderamente de muchísima bendición para muchas vidas. Entonces necesitamos cada vez más usted y yo estar siendo mejores. Pero ¿cómo podemos estar mejores, Señor? Bueno, sí, cometemos un error, pecamos, nos arrepentimos, lo sabemos hacer muy bien, todos los procedimientos bien, pero todavía, ¿verdad? No vemos una restauración, que la restauración es que dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Pero si confesamos vuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, para que seáis como sanados. O sea, esa sanidad radica en la restitución. Es decir, puedo volver a la restitución de mi estado, que a pesar de que yo pueda cometer errores, pedir perdón, pero no hay una sanidad de tal manera que haya un cambio total en mi actitud. Por eso, ¿por qué? Por la falta de confesión. Pero luego dice, porque con la boca se confiesa. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O sea, no solamente es que tú creas, es que tú lo confieses. Entonces, cuando aprendemos a confesar, nuestras oraciones van a ser justas, porque la oración del justo puede mucho. ¿Cuándo? Cuando confesamos las ofensas, cuando confesamos el pecado, cuando decimos, no, yo sé que todo, entonces yo necesito llegar a un estatus de restauración. Una restauración, y es el proceso en el cual el Señor nos va a entrar para lluvia de bendición. Y usted va a decir, bueno, pero yo a quién le voy a abrir mi corazón, a quién le voy a ir a contar todos mis pecados y sentarme, yo porque voy a hacer yo porque voy a venir a hacer toda una, si ya Dios me perdonó y esos pecados están en el fondo del mar. Correcto, pero si todavía no te has podido apartar aún de los que están en el fondo del mar, es porque te los trae la falta de confesión. No, todo mi pecado está echado al fondo del mar, pero todavía tengo unas actitudes que me hacen ver que el pecado está a la puerta. Entonces falta otra cosa, además de ir y pedirle perdón al Señor. ¿Quién está aquí entendiéndome? Es que usted le pide perdón a su Señor, es que Dios lo perdona, es que, o sea, en eso no nos vamos a meter.
Para que usted no diga, estamos volviendo pues que necesitamos sacerdotes para que nos den el perdón. No. El perdón a usted y a mí, usted tiene conceptos claros. Usted sabe que Dios es fiel y justo para perdonar todos los pecados, pero se hace necesario confesar. La confesión nos lleva a la restauración. Muchas veces pedimos perdón, pero nos cuesta trabajo confesar a otros las molestias profundas, que sabiendo que son pequeñas zorras, pueden estar dañando el viñedo. A la gente, la falta de confesión, de aún de cosas que todavía te lleven a tener actitudes que tú dices, pero no debería de ser, es porque aún hay cosas pequeñas que dañan el viñedo. Hay pequeñas cositas que, vea, el viñedo empieza a comerse la rama, el fruto bueno desde abajo, poquito a poquito. O sea, no es que viene todo el destrozo de la plaga de una, no, son pequeñas zorritas. Ellas son pequeñitas, pero están ¿qué? Pero están dañando algo grande, están dañando un ministerio grande, están dañando una familia grande, están dañando un hogar grande, están dañando cosas grandes porque son pequeñas por falta de confesión. Entonces, esas pequeñas cosas están dañando. Recibir la benevolencia del justo juez es aceptar que la misericordia de Dios quiere que ¿qué? Esa misericordia, hay poder en su sangre. Se me subió. Las acciones que revelan el carácter es la evidencia, muy bien. Así como el árbol, se me fue, espérenme aquí, que estoy aquí. Aceptar, confesar los pecados, muy bien. Recibir la benevolencia del justo es aceptar que la misericordia de Dios quiere que seamos restaurados y acallarle la boca al diablo. ¿Por qué? Porque Dios ya quiere elevarlo a usted. Dios ya quiere ver un carácter en un hijo de Dios tan exquisito. Dios ya quiere en esa lluvia de bendición que lo escoja, que usted y yo estemos en otro estatus, y siempre hablamos de lo mismo espiritualmente hablando. Usted que está en la búsqueda como un buen atleta, que es legítimo, usted necesita ir llegando a esa legitimación cuando usted dice, bueno, pero mire, yo ya le pedí perdón al Señor, pero yo me tengo que sentar con gente de muy buen testimonio, gente con altura, gente aprobada, o sea, el apóstol, quien delegue, o sea, gente de alta altura, porque es que usted no le puede ir abriendo su corazón a cualquier chismoso, porque después esas tumbas con micrófono, ampliación, no. O sea, no es que como tengo que confesarnos unos con otros, vení hermanito, que tú que acabas de llegar, no, Dios no te está diciendo, tú eres grande. Pero estamos llevando a que hay cosas que cuando se confiesan, ya no regresan, porque ahí le acallo la boca al diablo. Porque usted ya las ha confesado, ya Dios lo ha perdonado, pero usted dice, no, mire, lo que pasa es que yo hice esto, seguro hay cosas que están ahí, hice esto. Cuando usted empieza a confesarlo, ya usted está perdonado, pero usted lo va a confesar. Y usted confiesa cómo ha ofendido a Dios, y usted confiesa cómo ha dañado a Dios, usted confiesa cómo ha servido a Dios en ilegalidad, y usted confiesa tantas cosas malas, que algo va a tener que empezar a pasar. Yo puedo creer que algo va a tener que empezar a pasar en unos ministros, porque eso es para usted y para mí, que estamos listos para recibir mucha lluvia. Hay muchos pequeños malos entendidos que provocan ofensas. Aún tenemos la indelicadeza de tener como hijo de Dios que mire, hay chancitas que le quitan la gloria a Dios, que son argumentos que el diablo dice, le cogí la palabra a este que le dijo por bobada carezapo, y yo le cojo la palabra a ese carezapo y yo se la demando, porque dice, le dijo tonto y carezapo a ese, y no llamen ni tonto a tu hermano. Entonces, esas pequeñas cositas que usted dice, usted ya tiene que pensar cómo habla. Y usted se da cuenta que grandes hombres se han dañado por su propia boca, porque la palabra tiene poder. Pero bueno, alguien que no conozca, bueno, el diablo se las tiene armadas, pero a los que conocen se la cobra doble. Entonces hay que empezar a callarle la boca al diablo cuando usted empieza a comprender, de acuerdo a su estatus,
su manera de lo que necesita. Hay gente que necesita ser restaurada porque no deja sus malos vicios, aunque está perdonado, aunque está santificado, pero hay algo que involuntariamente lo lleva a tener que actitudes que son incoherentes frente a lo que usted y yo somos. ¿Qué hay que hacer para eso? Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Diga, confesar. Yo tengo ya mi confesor, o sea, tengo mi conciencia. Usted tiene que, si es su esposo, usted coge a su esposo y confiésesele. Si tiene a su esposa y es un ministro de Dios, confiésesele. Pero usted tiene que aprender a decir, mire, es que yo tengo que decirle esto, que hay muchas cosas profundas que hay que sacar del corazón, que te llevan, no, pues es que yo no tengo nada, yo soy perfecto. Mire, examínese y vea que si Dios manda a decir es porque quiere llevarnos en lluvia de bendición. Dele gloria a Dios, porque algo va a empezar a pasar. Eso es algo que estamos, porque pensamos en todo lo que viene y queremos que usted y yo cada vez seamos más instrumento de bendición para enseñar a otros, para ser instrumentos de bendición para otros. Se trata de, estamos ya listos para sobreedificar a otros, pero para eso tenemos que ser sobreedificados en el fundamento que es Jesucristo. Por eso hay que aprender a ¿qué? Lo otro es aceptar la edificación. Primero, aceptar, ¿qué fue que dijimos? Aceptar, confesar los pecados. Y segundo, aceptar la edificación. Primera de Pedro 2 del 4 al 5 dice, está escrito en la palabra de Dios: acercaos a él, piedra viva. ¿Cómo? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una piedra, somos piedras vivas. Por eso tenemos que ser, la piedra viva tiene que ser edificada para poder tener una casa espiritual. Todos tenemos que ser edificados, ¿sí? Cuando la persona está sobreedificada en el fundamento que es Cristo, es cuando acepta ser edificado. Entonces, como una casa espiritual, ¿sí? Y un sacerdocio como santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, se hace necesario que usted y yo seamos unas piedras vivas, aceptables, un sacerdocio santo, un hombre y una mujer muy apartado, un hombre y una mujer con un corazón muy resguardado, con un corazón que medita mucho en la palabra del Señor, con un corazón que es profundo en la revelación, porque la revelación te llega cuando tu comportamiento, tu actitud y tu manera de ver las cosas cambian. Cuando la vida cambia frente a lo que se ha revelado. Entonces, si somos una piedra viva, si somos una casa que está lista para salir lluvia de bendición, una casa que ha recibido señorío, una casa que ha aprendido a combatir la apostasía. Si usted cae en una apostasía es porque usted quiere, no porque no está instruido. Si usted no tiene señorío, no es porque usted quiera, no es porque usted no haya recibido, es porque usted no quiere. Si usted no entra en una dimensión de obediencia y tiene un temor reverente a Dios, es porque usted no se mete en la dimensión de obediencia. Si usted no tiene un hogar perfecto, y escúcheme esto, no hay hogares perfectos, mentiras. Si hay matrimonios reales, porque lo que es la unión entre Jesús y la iglesia es perfecta. Esa comunión es perfecta. Así que, ¿qué pasa? El mundo y aún la misma iglesia tenemos que arrepentirnos y decir, no, pues que esto no es tan fácil, esto es duro, hay que llevar un matrimonio, esto es duro. Entonces decimos cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque las confesamos. Entonces decimos, no, es que mire, que es que esto, que es que yo soy un can, que no, eso no es verdad. Pero si nosotros darnos cuenta, estamos sabiendo que se hace necesario comprender que el Dios que usted tiene y que yo tengo es un Dios perfecto.
y que nosotros, Él está trayendo edificación, porque somos una piedra viva, preciosa, escogida por Dios. Sí, y como somos piedra viva, ¿dónde están las piedras vivas? Estos días me pasó una piedra proféticamente preciosa. Y Dios dijo, hoy cuando miraba la palabra, es que te di una piedra, escogí una piedra preciosa. Y la puse en la mano de la hija, y ella proféticamente, una mentora, la hizo con mucha revelación. O sea, ella la entregó porque sentía que esa piedra había habido una revelación a través de ella, un viaje que tuvieron, y ella entregó algo precioso porque lo considero importante. Y yo lo recibí, y hoy que Dios hablaba, yo decía, Dios lo que quiere que seamos es como esta piedra tan bella, preciosa, una espiritual. Una casa espiritual es una casa donde tiene que reinar la operación y la suministración del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere. O sea, si somos una piedra viva y nos acercamos a Él, porque Él es la piedra viva, la cual muchos desecharon, y vino a ser la ¿qué? La piedra, el ángulo, ¿verdad? La cabeza del ángulo, correcto. Pero muchos lo desecharon. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hay muchos que lo desecharon, pero a los que le recibieron, y Él es la piedra donde usted está sobre la piedra. La piedra no le cae encima, porque usted no quiere que usted es un sacerdocio santo. Usted es un hombre, una mujer preparado. Usted es un hombre que medita la palabra. Usted dice, no, a mí la piedra, ¿cómo me va a caer la piedra encima? Yo estoy sobre la roca. Y cuando alguien está sobre la roca, está firme, porque Cristo es su firmeza. Entonces, esa persona que está, esa piedra viva, como piedra viva, se edificado. O sea, quien no recibe edificación no puede evidenciar que ser parte de una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque hay que estar entrelazados, hay que estar unidos, hay que estar como, hay que comprender que los unos, pero eso es lo que Dios decía, creo que hace 8 días o hace 15 días, decía la importancia de saber, por eso de tener al otro como superior a uno a nosotros mismos, porque son parte de ese cuerpo de la piedra, y usted es un sacerdocio santo. Entonces, cuando eres un sacerdocio santo, ofreces sacrificios carnales, no espirituales. O sea, que de continuo tus cánticos son espirituales, tus intervenciones son espirituales, tus actitudes son espirituales. Porque lo espiritual no puede ser solamente cuando yo estoy en el altar o cuando estoy adorando, soy espiritual, y cuando yo me bajo del altar y voy a caminar por la calle ya soy carnal. No, eso no funciona así. Eso es religión, eso no es reino. Tenemos que ser una casa espiritual en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que saber la manera de hablar, la manera de recibir edificación, la manera de transferir, y ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mateo capítulo 7 versículos 24 al 29. Cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compara a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la. Pero cualquiera que me oye estas palabras y chanfle y no las hace, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Diga vivir. Como una piedra viva nos va a llevar a tener la certeza que a pesar de los continuos rechazos, como los vividos por Jesucristo, es nuestro deber aceptar seguir reflejando el amor de Dios por medio de la edificación. Si tu vida, si la vida mía no es una vida que de continuo está amando y anhelando edificar a otros, no importa el rechazo, no, es que yo para qué le voy a seguir edificando, mire lo que me hicieron, mire cómo pagan de mal, mire que no haga, no te interese, no te canses de hacer el bien, porque cuando yo aprendo a recibir y a edificar a otros, yo mismo me edifico.
No importa cuántas veces. Si yo me subo al carro con alguno de los hijos, tengo que poner un fundamento. Si yo estoy hablando con mi esposo, tenemos que estarnos edificando. O sea, porque si tú de continuo no estás siendo edificado, no solamente cuando te subes al altar y recibes una palabra, no, tu vida de continuo tiene que estar recibiendo una edificación, examinándote, mirando la actitud, mirando la reacción, mirando el ojo, mirando. Porque eres una piedra como viva. Y somos un sacerdocio como santo. El santificado es una persona apartada para toda buena obra. Entonces, no importa los rechazos, no te canses de hacer el bien. Que mire, no importa, sigue edificando. Tener un espíritu enseñable es cuando nos dejamos edificar con humildad y sencillez de corazón. No importa que Dios nos peine, nos recontrapeine, nos recontraconforte, pero usted puede bajar la cabeza y decir: Señor, yo recibo la edificación. Porque el ser edificados nos permite edificar a otros. Para eso tenemos que tener un espíritu enseñable. No importa el PH en Harvard que tengas de no, usted y yo necesitamos ser edificados. Dios de continuo está edificándonos, colocándonos un fundamento, enseñándonos, instruyéndonos, confrontándonos. Es una persona, imagine, que confiesa el pecado y tiene un espíritu enseñable, nunca va a fracasar, porque va a ser una piedra viva. ¿Por qué? Porque no va a tener fracasos, porque ciertamente pueden venir muchos tropiezos, pero todos los va a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: este es un hombre sabio, esta es una mujer prudente, este es un hombre entendido, una mujer entendida, alguien que ha comprendido en qué tiempo está, en qué mover está y hacia dónde va. Porque es que el reino y la vida cristiana no puede ser una religión. O sea, si tú a estas alturas no tienes claro hacia dónde vas, tú estás avanzando sin propósito. Porque para donde te está llevando, para donde Dios nos lleve, la misión nos lleva es directamente al triunfo, directamente a la conquista. Estamos listos y preparados de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Por eso es que uno tiene que saber qué grado de edificación está teniendo. ¿Me entiende? Porque es más que venir a recibir una palabra. No. Usted viene aquí a escuchar ¿qué? Entrenamiento. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? Basado en lo que Dios me está hablando, yo tengo que meditar, yo tengo que confrontarme, yo tengo que decir en qué estado estoy, en qué tiempo estoy, qué es lo que se avecina, cómo fue la probada de mi corazón. Dios me probó aquí, pero me vio la fortaleza. Llegué a esta guerra debilitado porque mengué esto, porque comprometí el corazón, porque no hice lo que tenía que hacer, porque entonces cuando Dios, pues uno tiene que saber lo que Dios siempre le ha dicho. Mire, usted tiene que saber que Dios es el que lo encuentra a usted. Usted no encuentra a Dios porque Dios no está perdido. El perdido es el que se le pierde a Dios. Pero yo te tenía que encontrar aquí. No, yo ando chanfle. Diga, dígalo conmigo, ser sobreedificado. Pero tengo que aceptar. Yo tengo que aceptar. No importa los rechazos. No me cansaré de edificar. Todo lo que me diga el Señor que diga. Así yo vea caras zapotes, confrontamientos, caras rucias, otros rojitos. Pero eso es lo que nos manda a decir el Señor. Pero es que mire, eso es lo que nos dice el Señor. De continuo necesitamos ser edificados. Debemos aceptar, seguir reflejando el amor de Dios por medio de la edificación. Dios, a quien ama, disciplina. Y usted y yo debemos aprender a recibir edificación, confrontamiento, tener un espíritu enseñable. Nos dejamos edificar con humildad y sencillez de corazón. Mire, si lo más fácil es llegar a un acuerdo, ¿sabe qué es lo más difícil? Un conflicto. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted tiene un conflicto, una cosa, todo usted como que siente no sé, el espíritu se le contrista, ¿no? Ay, pero qué jartera, el problema, cuando es más fácil, mira, pongámonos de acuerdo, ¿cómo puede ser esto? Mira, es que esto, ¿por qué no confiesas esto? ¿Por qué no cambias esta actitud? Eso es más fácil. Y cuando podemos tener una vida edificada, es una vida donde el Espíritu Santo de Dios nos lleva a ver la corona de la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios siempre está observándolo a usted y observándome a mí, iglesia. Por eso
tener un espíritu enseñable. ¿Dónde están los que tenemos un espíritu enseñable? Usted lo tiene, iglesia. Dios está agradado de usted. Eso nos va a dejar edificar con humildad y sencillez de corazón. Se refiere a la acción de construir, fortalecer y mejorar el sentido físico espiritual. Es decir, nosotros cuando nos dejamos enseñar o edificar, vamos a tener acciones y actitudes constructivas. Que todo lo que salga de tu boca sea para edificar, sea para bien y no para mal. Si tu boca va a soltar una palabra para destruir a alguien, mejor quédate callado. Porque hay palabras que tienen un peso espiritual de acuerdo a la condición del ministro de Dios. Entonces una palabra, por eso la mejor palabra, yo prefiero por eso quedarme callada, porque yo sé el efecto que tiene la palabra de una boca. Entonces como yo sé qué efecto tiene, prefiero no decir nada. O sea, siempre decimos lo bueno. A una persona que sea una bendición, se dice una recontra bendición. Pero es una bendición, pero le está diciendo una bendición. ¿Por qué? Porque ¿para qué le va a declarar lo que ya el Señor va a empezar a cambiar? Cámbiale el decreto, cámbiale la vida. Si esto cámbieselo, cambie. O sea, aprender a hablar es aprender a tener una vida de edificación, porque todo el tiempo tenemos que ser edificándonos unos a otros, levantándonos unos a otros, instruyéndonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque la exhortación nunca es para minorizar, nunca la exhortación es para ofender a alguien. Cuando tu exhortación lastima el corazón de otro, tú no estás edificando, estás destruyendo. Y estás acomodándote con una exhortación, pero eso no es más sino carne. Ira, odio, molestia, eso no está Dios ahí. La edificación y la exhortación siempre lleva a levantar a alguien. Usted puede quedar rucio, pero usted dice es verdad. Usted puede quedar colorado, si es blanco, si es negro, queda ruciecito como yo. Usted pone rucio. Yo hace tiempos que no me pongo rucia porque ando al día. Pregúntale al pastor y ve, ando al día, porque cuando usted dice no, esto no me va a quedar grande, pero es que no, esto no me queda grande. O sea, yo voy a cambiar la actitud. Si me hago nadie más trabaja eso conmigo. Cada cual trabaja su ser interior. ¿Me está entendiendo? Pero usted comprende que la edificación, aunque lo deje rucio, zapote, morado, como sea, pero lo levanto y dice, ay, verdad, tiene razón. ¿Verdad, Señor? Tú tienes razón. Gracias, Señor, por mandarme esa sobreedificación, porque esa sobreedificación me lleva a construir un espíritu más fuerte. Y si yo tengo un espíritu más fuerte, yo voy a poder resistir cualquier circunstancia o cualquier batalla que se me presente. Si yo tengo un espíritu flojo, es la falta de edificación. Por eso es tan importante que yo siempre le digo a la gente, ponga a correr la palabra. Mire, si usted quiere ver, si las mujeres quieren ser edificadas, tienen que oírse y siempre estar en esos martes de las Déboras, pero coger esa palabra, seguirla meditando, ponerla por obra, confrontarse, decir, Señor, no, es que yo puedo ser mejor. Pero eso es algo personal. Cuando yo tengo espíritu, ¿cómo? Enseñable. Te dejas edificar con humildad, con sencillez de corazón. Se refiere a la acción de construir, fortalecer. Alguien que está firmado, fortalécete más y sigue creyendo. No vayas a bajar la guardia, fortalece tu espíritu. O sea, que Dios sea lo más importante en tu vida, que el primer lugar en tu vida sea Dios. Cuando tienes un espíritu enseñable, recibes eso. O sea, lo recibes con mansedumbre, ¿sí? Y mejoras el sentido espiritual y físico. ¿Sabes por qué? Porque gran parte de la falta de sanidad en los cuerpos es porque el alma está enferma y porque el espíritu está descuidado. Entonces, cuando la gente descuida su parte espiritual, su alma se aflige y su cuerpo reacciona. Ay, que tengo el dolor aquí, que el dolor por acá. Ayer nos aplicaron dos inyecciones, las que no nos dejaron volar, la una y la otra. Bien, de pronto les da algo, ¿qué? Eso rebotan porque la sangre, yo dije, Señor, la sangre de Cristo, combina la sangre de Cristo y todo lo que no sea tuyo, claro, lo expulsa este cuerpo en la misma sangre. Bueno, le meto una oración y tranquila. ¿Qué pasa? Victoria siempre. ¿Pero por qué? Porque es tu estado mental.
Es tu estado espiritual. Es la fe que te alcanza a creer, a saber a quién porta. ¿Tú qué crees que a quién porto? Porto en la sangre de Cristo. Cuando dices yo porto a Jesús, entonces decime que te va a quedar grande. Porque no es que tiene un espíritu como fuerte. Quien se deja edificar, recibir edificación y formación te hace estable. O sea, por eso una persona estable espiritualmente es alguien edificado, alguien formado. Usted dice, esta persona está formada, es una persona estable, es una persona resistente ante toda adversidad. O sea, ninguna adversidad lo va a tirar al suelo. Una persona estable es una persona formada, una persona edificada. ¿Cómo está formado? No, estoy formado en mi espíritu, estoy edificado. Ninguna adversidad, ¿por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene lo mejor está por venir. O sea, tú empiezas ¿a qué? A sacar la ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo tienes como un legislador. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente no tiene a Dios como legislador. Señor, yo te amo, Señor, pero no legisla tu vida. Porque los mandamientos, cuando los tienes que sacar, ay no, los mandamientos están lejos, se me olvidaron los mandamientos. Pero si Dios tiene gobernada mi vida, todas las cosas me ayudan para Dios, porque lo mejor de Dios está por venir. Dios tiene lo mejor para mi vida. Cuando Dios es el justo juez, ¿cómo yo puedo recibir la benevolencia del justo juez si no acepto su gobernabilidad en mi vida? Piensa, es que hay que solamente de pensar, solamente es un cerebro que piense. Si yo soy gobernada por mi papá y mi papá es mi rey y legisla y tengo el amor de Dios derramado en mi corazón a través de la suministración y el poder del Espíritu Santo, entonces yo qué voy a recibir la benevolencia del justo juez, porque mi espíritu es fuerte. Y un espíritu fuerte, no, ay, esa persona tiene un espíritu fuerte, mire cómo grita, cómo es un amargado, cómo es un peleón. No, eso no es un espíritu fuerte. Un espíritu fuerte es el que tiene el poder y la autoridad para sostener al Cristo que tiene. No dejarse caer jamás. Jamás. En nunca haré quedar mal el nombre de Manuel. Nunca dejaré quedar mal a Dios. La gente hace quedar mal al Señor. ¿Dónde está el Dios que tú tienes? Muéstrame al Cristo habitando en ti. ¿Por qué? Por tu vida, por tu conducta, por tu actitud. Ay, no, que nadie sabe qué. Si el más poderoso ya está dentro de ti. Esa es la verdad, eso es una verdad. Por eso la gobernabilidad y la legislación de Dios en una vida te lleva a obtener la benevolencia del justo juez. ¿Por qué? Porque aceptas la edificación. ¿Dónde está la iglesia que acepta la sobreedificación? Si fuésemos sobreedificados, ya seríamos miles y miles y miles. No, de verdad. Porque entenderíamos quiénes somos. O sea, no invertiríamos tanto tiempo en volvernos a suministrar y edificar en lo que ya está edificado. Debería toda edificación ser para que nos levante y nos haga ganar a otros y poner fundamento en otros y darle a otros. Recibir edificación y formación te hace estable, resistente ante toda adversidad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si lo más adverso ya nosotros lo pasamos. ¿Cuándo lo pasaste? Cuando recibiste a Cristo. Mejor dicho, yo tengo a Cristo, lo tengo es todo, pues. ¿Qué adversidad te puede venir? ¿Quién te puede quitar el sueño, la vida, la angustia, la gana? ¿Qué te lo puede quitar si tienes a Cristo? Eso es una evidencia. Por eso la evidencia de la llenura del poder de Dios se ve reflejado ¿en qué? En la forma en que una iglesia se deja edificar. Iglesia, hemos recibido mucha palabra. Quien se deja edificar se evidencia en esa persona el carácter de madurez. En esta altura ya usted tiene que ser un hombre o una mujer madura. Ya sus actitudes no pueden seguir siendo niños espirituales con las mismas actitudes y comportamientos. ¿Por qué? Porque la lluvia cuando le llegue y la corona de misericordia, nosotros, ¿por qué? Porque cada vez Dios está mandando más personas para que usted sobreedifique. Y gente que necesita ver en usted un peso.
El peso de gloria, el peso de ¿qué? De la corona de misericordia. Se tiene que ver que el carácter de Cristo. Un hombre y una mujer de carácter. No es que yo tengo mucho carácter. No es que otros te tienen que ver la madurez, la sensatez en tu vida. ¿Cuáles son las actitudes sensatas? ¿Verdad? Y la misericordia de Dios en todos sus asuntos. Entonces mire, ayer nosotros llegamos, el lunes, ¿usted se acuerda? Viajábamos. Se nos pasó, no teníamos un documento sine qua non, no pueden viajar. Bien, de pronto miramos a ver si las teníamos de chiquiticos, hace poquito, ¿no? De pronto estaba, no hubo, no hay, averiguó el pastor, no pudo, bueno, perfecto. Nos sentamos, ¿qué hay que hacer? Bueno, Dios hará, hay que hacer lo propio. ¿Y eso qué trajo? Mire, no pensamos que el tiquete, que la reserva, que esto, que lo otro que se había, que a la cita que íbamos. No, tranquilos. Dios nos dio paz. Entonces nos sentamos y mi esposo no pensó en sus intereses personales y no generales. Esto va a traer algo bueno, amor. Amén, amor. Tranquilos, Llamamos a quien Dios nos tuvo que decir que llamáramos, llamamos a la hija mentora, hizo los trámites. Ayer más de uno ya se consiguió una campaña que van a venir a hacer varias cosas de Secretaría de Salud a la fundación. Bueno, eso resultó, fue bendición, más bendición, más bendición. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo depende de la actitud como tú recibas una adversidad. Si tú una adversidad la vas a recibir con tragedia, entonces tú niegas al Cristo que tú tienes. ¿Por qué? Por falta de sensatez, por falta de madurez, por falta de peso. Porque el peso no se ve en tanto lo que tú hables. El peso se ve en la clase de actitud que asumes cuando estás en medio de ¿qué? De la adversidad. Así que yo dije, bueno, Señor, me volverán y nos volverán a ver la carátula. ¿Tú vas a creer que eso te va a quitar el sueño? ¿O te va a decir, el ataque del diablo? No, el Satanás no tiene poder. El único poder que tiene Satanás es el poder que tú y yo le damos. Tú le das poder a Satanás para que se meta, haga con tu cabeza lo que quiera, haga con tu mente lo que quiera, dañe tu corazón, haga lo que sea. La misma persona por falta de ¿qué? De edificación. ¿Y sabe por qué la gente no se deja edificar? Porque falta de humildad. Todo el problema del ser humano, dígalo conmigo, es ese maldito orgullo. Porque ese está ahí bien camuflado. Él es hasta bonito, pero él está ahí. Está ahí. Pero cuando usted y yo aprendemos a reconocer, ¿quién dice amén por eso? La necesidad que tenemos del Señor es cuando usted y yo comprendemos que la corona de misericordia está sobre nuestras vidas. ¿Quién dice amén por eso? ¿Dónde están los que van a aprender a abrir su corazón? Ojo, porque ahorita no me va a ir. Voy a abrir el corazón y voy a confesarle todos mis pecados a alguien que después te los capitalice. Si tu esposa no está lo suficiente madura, no lo hagas con ella. Sé cómo, sensa. Porque después dices, ay, vea lo que hizo hace tanto tiempo que todavía le está ganando. Yo sabía. No. Diga, sabiduría. Sí, porque después, no. La madre dijo que había que confesar y venga yo. No. Eso es sabiduría. Inteligent. ¿Dónde están los inteligent? Inteligencia, capacidad cognitiva, entendimiento. ¿Sí? Porque es un proceso en el cual sabemos que Dios va a permitirnos perfeccionarnos cada vez más. Todo lo que Dios quiere con nosotros es permitirnos coronarnos de favor. Que la corona de la misericordia y el favor de Dios
esté sobre nuestras vidas, que usted y yo cada vez podamos estar como mejor, que podamos ser instrumentos para bendecir a otros, que los que vayan llegando usted tenga que esa fuerza, ese poder, esa madurez, esa sensatez. ¿Para qué? Para sobreedificarlo, decirle: venga, venga, yo lo meto en las dimensiones, le explico esta dimensión de la obediencia, mire, esto, pero aquí es la dimensión para ir en que la gente vaya comprendiendo el lenguaje. Ese es nuestro deber, no hacerle, no, es que mire, lo último que dijo la apóstol es que había que confesar. Venga, hágame el favor y confiéseme a mí. No, por favor, por favoration, ¿sí? No me malinterpretation, no, sabiduría, inteligencia, sensatez. Al que llega se le sobreedifica, se le enseña, se le ama, se le bendice, se le muestra la visión, se le pone a consideración de las autoridades espirituales para lo pertinente. Pero hay que saber, iglesia, que el Señor quiere que esa corona de la misericordia nos permita hacer esas piedras vivas que nos hagan a usted y yo convertirnos cada vez en un sacerdocio como santo, porque somos piedras vivas. No importa lo que a usted le hayan hecho. Mire, yo glorifico el nombre del Señor y le quiero dar un testimonio para terminar ya, que usted vaya preparando donde está su ofrenda, vaya preparándola. Pero han sido 3 varones que yo digo, estos varones muy valientes, porque usted ya conoce que yo tengo un corazón tan sano, tan tranquilo. La gloria para el Señor, pero no tengo nada en mi corazón es un corazón muy protegido. Yo lo cuido porque Dios ha sido bueno, ha sido muy bueno el Señor. Y bueno, no puede sentir este corazón sino bendición, no siente nada contrario por nadie, para la gloria del Señor, porque no es don, dijo el Señor una vez, no es don tuyo, es don mío, es la asignación del corazón para la posición que se tiene. Si no es porque, no, es que mire, que no, es el carácter, ya lo moldeo, pero la clase de corazón te la entrega Dios. Pero cuando vi a estos hombres, han sido 3 hombres que yo, me ha dado, porque ustedes saben, respeto mucho a los varones, más los varones, siempre respeto mucho, porque Dios un día dijo, y me habló a mi corazón a través de una profeta y me dijo: no te dé temor ministrar hombres, que tendrás un ministerio de varones. Yo tengo una capacidad para entender al hombre y respetar al varón, así está en posición de autoridad en lo absoluto. Entiendo la condición y la posición dentro del reino del hombre. Entonces 3 varones de aquí de casa, entre ellos hoy autoridades espirituales, han ido a mi oficina, me han mirado a la cara y me han dicho: yo vengo a pedirle perdón, madre, apóstol de Jesucristo, porque yo hablé de usted mal, denigré, consideré esto, lo otro, y yo dije: wow, me causa muchísima admiración esos hombres, porque hay que tener mucha valentía y haberse quitado una maldición de encima. Se la quitaron, te lo aseguro que se la quitaron. Escúcheme esto no es incitando a nada, porque yo todos los hijos de la casa y toda la iglesia la amo incalculablemente. No puedo tener nada en mi corazón sino amor, pero le estoy contando la confesión por lo que representó lo que el Espíritu Santo puso. Entonces, ¿qué pasa con esto cuando tú lo haces con una tranquilidad, con una paz? Es lo que Dios quiere de ser una piedra viva y un sacerdote santo. Porque el detalle no es que podamos habernos aún dañado, tener malos pensamientos. El poder está en tener la capacidad de perdonarnos, de restaurarnos y de poder tener la capacidad de amarnos y de sostenernos a pesar de ser diferente, o aún pensar diferente, o aún considerar. Es normal, eso no te afecta. Esa fue de las primeras cosas que me enseñó mi autoridad espiritual: guarda tu corazón. Y Dios me lo guardó. ¿Por qué? Porque no hay malicia y no hay almacenamiento
de tener una retaliación, una represalia, no, una amargura, no, porque eso al final te daña la tensión arterial, ¿no? Y te daña la vida. Entonces, ¿por qué te quiero contar esto? Porque eso me parece acto de valentía cuando aprendemos, escúcheme, de acuerdo a la grandeza del corazón y lo que Dios le permita. Porque hay cosas que Dios le permita. Lo que la gente no puede hacer es algo que no le permita a Dios porque no le sale del corazón. Porque eso se llama hipocresía. Y a Dios no le gustan los hipócritas. A Dios le gusta a la gente sincera en el corazón. Cuando haya algo con una sinceridad, poder estar al día, eso nos trae bendición. Porque hay gente que hace o cara a cara o autorreflexiones o se ponen a hacer, no, eso aquí no, porque eso es por el espíritu. Entonces la gente obliga a otros, mire, haga el favor y díganse en esto y háblense en esto, y qué fue lo que dijo, y siéntese, y por qué dijo, no, eso no es de Dios. Eso a Dios, eso desagrada el corazón de Dios, porque Dios ama es el perdón y la verdad en lo íntimo. Así que, iglesia, estamos caminando hacia ¿qué? Dice, a recibir coronas más lluvia de bendición. Somos una iglesia llamados a libertar, con una misión y una visión, escogidos por Dios para ser la alternativa en 3 continentes, América, Asia y Europa. Somos Emmanuel, Dios con nosotros.